nombre. Amén. תודה רבה, אחי דניאל. Brujín Jabaim, a todos los que hoy estamos en este lugar, y Brujín Jabaim a los que están detrás también detrás de la cámara en la transmisión del canal, o a los que se sumen también después a través de los videos del canal de YouTube. Brujín Jabaim, es hermoso cuando podemos juntarnos los hermanos y poder compartir de esta porción semanal justamente. Y todavía podemos decir justamente Shabbat Shalom Aleinu, porque estamos en un tiempo de Shabbat, aunque bueno, no nos queda tanto por delante, pero estamos. Y esta porción de la parashá de esta semana, que estamos todavía en el libro de Shemot, Éxodo, el capítulo 6 hasta el capítulo 9, vamos a ver solamente una porción, y esta porción lleva por nombre Vaera. A pesar de que algo compartíamos en la yeshiva, ¿no? Es una de las porciones raras, por decirlo así, en cuanto al nombre, porque generalmente los nombres los toman de la primera porción, o del primer versículo, por decirlo así, y esta en particular, no estoy seguro, no lo he cotejado si hay otra más que suceda, ¿no? No lo toma del primer versículo, lo toma del que sigue, ¿no? Es medio extraño, ¿no? Pero bueno, así es, ya lo van a ver justamente, no lo toma de la primera parte, lo toma de la segunda parte. Pero bueno, vamos a hacer un resumen para poder ambientarnos de lo que se trata, y de allí vamos a tomar la porción, la pequeña porción, una pequeña porción que vamos a introducirnos para un poco, a pesar que estamos tratando de avanzar una aliyá por año, como esta porción no la hemos grabado anteriormente, decidí tomarla también como una parte que ya habíamos compartido, pero para que quede grabada y que así de esa manera podamos tener digamos, en el tiempo, si quieren repasarla, pueda estar. Así que bueno, vamos a compartir justamente de este resumen. Dice que Yahweh se aparece a Moshe y le promete sacar a los Bené Israel, a los hijos de Israel de Egipto, redimirlos de su servidumbre, de su esclavitud, y después tomarlos como su pueblo justamente. Luego el Eterno los llevaría a la tierra que les prometió, cumpliendo su promesa de ser su eterno legado. Moshe y Aarón, su hermano, hablan con el faraón varias veces para pedirle, en nombre de Yahweh, deja salir a mi pueblo para que me sirvan en el desierto, les dice. El faraón, como ustedes saben, se niega todas las veces. La vara de Aarón se convierte en serpiente y se traga de alguna manera, devora las varas de los brujos, de los hechiceros egipcios. Y Yahweh envía una serie de plagas sobre Egipto. Así, eso ya más o menos lo conocen, más con la serie que están dando ahora últimamente también más se conoce. Las aguas del río Nilo se vuelven sangre. Luego una plaga de ranas invade la tierra, posteriormente una plaga de piojos infectan todos los hombres y animales. Las manadas de animales salvajes también son infectados por las pestes que invaden las ciudades. La peste mata a los animales domésticos y además dolorosas ampollas afectan a los egipcios. Y en la séptima plaga, el granizo y rayos, digamos, como de fuego se combinan para descender del cielo una lluvia destructora, pero el corazón del faraón se endurece aún más y no dejaba a los hijos de Israel salir, como Yahweh ya lo había anunciado justamente a Moshe que así sucedería, ¿no? Bien, más o menos ese es el contexto así a grandes rasgos de lo que estaba sucediendo, como que en esta porción se ven nada más que 7 de las 10 plagas justamente que digamos que acontecen allí en la tierra de Misraim de Egipto, ¿no? Y bueno, como he puesto acá en el título de esta lámina, ¿por qué Yahweh golpeó duramente a Egipto cuando en realidad podría, como decíamos en la yeshiva, podría haber hecho así como quien dice, como un soplar y sacarlos justamente de la tierra de la esclavitud? Podría haber sido, autoridad lo tenía, poder lo tiene, pero bueno, hay de todo esto. Siempre hemos dicho, ¿no?, que hay una enseñanza detrás de cada relato que en la Escritura está. No está porque sí, cada suceso está porque tiene un propósito. Por supuesto que tiene una parte histórica, una parte natural, pero tiene la parte que siempre repasamos, la parte profética, lo que anuncia de aquello que habría de venir. Algunas cosas las hemos visto que sucedieron en cuanto a lo profético, otras nos anuncian que habrá de venir acorde al modelo que se
que se ha dado en lo natural. Entonces, y eso lo corroboramos, porque hay sucesos que digamos que eran anunciados como profecía y se cumplieron. Entonces eso nos da pie a que los sucesos que aún no han sido desarrollados sucederán, porque es profecía bíblica. Y acá no estamos hablando de una profecía humana como conocemos que se da en los famosos profetas, entre comillas. Esto es profecía bíblica. Por eso que siempre decimos que los sucesos que están aquí anuncian las cosas que han de suceder posteriormente. Y también tenemos, como siempre decimos, la parte de aplicación personal, que por eso que trato en lo posible, en lo personal, de marcar las tres etapas. Marcar lo natural, si hay algo para remarcar. Hoy día vamos a marcar justamente las tres etapas. Algo que en lo natural tiene alguna curiosidad o algo para remarcar, algo que marca lo profético y algo para aplicar en nuestras vidas. Y de esa manera tenemos un componente, ese combo, como quien decimos, ¿no? que es útil. Bien, entonces decíamos, si el propósito de Yahweh era redimir, o sea, sacar al pueblo hebreo de la esclavitud egipcia, ¿por qué no lo sacó simplemente y listo? Como decimos, Yahweh podría haber liberado a los hebreos sin todas las manifestaciones de poder que mostró, básicamente, ¿no? Pero bueno, fueron realmente tremendas manifestaciones, ¿no? Aunque en las primeras hubo imitación, y digo imitación, no es que hicieron lo mismo esos agoreros, hechiceros, hubo imitación por parte de esos agoreros, y no solo fue lo mismo. Pero bueno, primero tengamos en cuenta lo que el profeta Isaías escribe acerca de los caminos de Yahweh, que no son los caminos del hombre. Veamos justamente, y acá no es como para decir, bueno, los designios del hombre o los pensamientos del hombre no son los pensamientos del Eterno. ¿Qué dice el profeta Isaías? Ya el capítulo 59, el versículo 9, capítulo 55, perdón, versículo 9. Dice, porque como los cielos son más altos que la tierra, y así es, así, dice, mis caminos son más altos que vuestros caminos, haciéndolo referencia a nuestros pensamientos. Y mis pensamientos, dice Yahweh, más que vuestros pensamientos. O sea, como queriéndonos recordar, por si nos habíamos olvidado, el Eterno no tiene límites, ¿no es cierto? Y si queremos asimilarlo a un pensamiento del Eterno, pues bueno, no podríamos llegar a decir nuestros pensamientos son, ¿por qué hizo así de esta manera? Pensando humanamente, ni se nos ocurra, porque como dice, como los cielos son más altos que la tierra y Él los creó justamente, así mis caminos son más altos que vuestros caminos. O sea, todo lo que nosotros podamos conjeturar, en muchos sucesos pasan justamente, y muchas personas que por ahí quieren, como quien dice, objetar, ¿por qué dicen ellos, por qué Dios hizo de esa manera o tal? Es un Dios muy malo, dice, o es esto. Los designios del Eterno, que creó los cielos y la tierra, Él es soberano justamente, y ya vamos a ir más adelante, además Él es poderoso, Él es Shaddai, es todo suficiente. Entonces, ¿qué tenemos nosotros que objetar si lo hizo de una manera u otra? Entonces ahí volvemos otra vez para atrás y decimos, claro, Él permite que ciertos sucesos sean de una manera para enseñarnos. Él, todo lo que está escrito por algo es. Si nosotros prestamos atención a las dudas que tenemos, todas están en la Escritura. Todas. Que no las conozcamos o que todavía no las deduzcamos es otra cosa. Ahora, las dudas que tengamos están en las Escrituras. Y yo digo, bueno, algunas van a quedar quizás para que el Eterno nos revele a través de Yeshua, cuando Él tenga ese gobierno allí en Israel, en Jerusalén, Él va a gobernar. Y dice que 1000 años vamos a estar participando. Y bueno, digo, vamos, quiero estar incluido, ¿no? El Eterno me permita ser parte de eso, anhelo. Por eso que nuestra preocupación es ser un shadik, es caminar, transitar, acorde como Él nos marca. Y vamos a tener esa esperanza justamente de ser libres, de alguna manera de llegar a la redención en este tiempo justamente, y ser parte en el milenio de gobierno de Yeshua. Y bueno, las dudas por ahí, en ese tiempo podremos preguntarla, plantearla. Pero los hombres decían en su momento tal o cual cosa. Y esto, yo pensaba esta, otra, y aquel y el otro. Y tal vez nos diga Yeshua, ninguna de esas es. Y se peleaban por esto, y se rompían, digamos, las congregaciones, y se peleaban, y que el nombre, que aquí, que allá. Así no era, era así. Ah, bueno, de alguna manera... bueno, lógicamente que hay pautas, ¿no? Yo digo, hay cosas que de alguna manera sabemos que hay muchas discusiones y llevan para divisiones. Pero bueno, son las cosas que el Eterno permite, con un propósito también es justamente, ¿no? Bueno, nos recordaba justamente Isaías en cuanto a los designios, los caminos del Eterno. El Eterno Yahweh
trabaja en un plano completamente diferente al del hombre, lo que acabamos de decir. Cuando somos, fijémonos una cosa, cuando somos heridos, por ejemplo, física o emocionalmente, la reacción inmediata, ¿cuál es? Es un deseo por ahí de, si vamos en la calle y alguien, como decía mi hermano, bueno, me imagino que no lo habrá hecho, cuando se acordaron de su madre, quizás, no, usted no se recordó de la madre del otro, me imagino, pero bueno, claro, entonces, pero la reacción innata por ahí es como reaccionar de alguna manera, pero bueno, el Eterno justamente no es así. Él, además, como decimos, ¿qué puede hacer el hombre si se enoja para con el Eterno? Pongámosle así. ¿Qué le hace? No le hace nada. O sea que el Eterno no va a reaccionar contra nosotros justamente. Y la reacción del Eterno, cada uno dice, claro, mirá, como que se objetó el faraón contra lo que le pedían y reaccionó de esa manera, como castigando. No, hay un proceso, hay un porqué. Ya vamos a ir viendo algo justamente por el cual el Eterno permite que las cosas sucedan así. Y eso es una enseñanza también para nosotros. Si por ahí hay sucesos que pasan en nuestras vidas, de que no nos gusta y que quizás tendemos a juzgar al Eterno por algo, no lo hagamos porque Él tiene un plan. Y esperemos y confiemos que lo que viene será mejor que lo que pensábamos que debía de ser de alguna manera. Tenemos ejemplos, lo hemos visto justamente cómo nos ha sorprendido cuando hay circunstancias que humanamente decíamos, pero esto o aquello debería ser así o así, y resulta que fue de otra manera y mucho mejor. Así es los designios del hombre, ¿no? Los designios del hombre no tienen nada que ver con los designios del Eterno. A veces nos contenemos y a veces no en cuanto a reaccionar, pero lo cierto es que nosotros no controlamos nuestro instinto de autoprotección, es un instinto justamente. Bueno, es de tener en cuenta que el acto de una persona no representa ninguna amenaza, lo que decía para Yahweh, los actos contra Yahweh no le pueden afectar, por lo tanto no hay una reacción por parte del Eterno contra el hombre, por el motivo de que algún hombre o alguna sociedad se levante contra el Eterno. ¿Qué le va a hacer? No le mueve nada justamente. Bien, acá he puesto en esta lámina, cuando se hace el mal, como consecuencia recibimos el mal. Yahweh instruyó desde la creación, desde el Bereshit justamente una mitzvah. La mitzvah que es una instrucción, una ordenanza, algo para hacer, ¿no es cierto? Que una mitzvah es una forma de conectarse con el Eterno, ¿no es cierto? Unirnos con Él a través de hacer la voluntad del Padre, provocando de esta manera como, yo le he puesto como de alguna manera, estoy asociado a conductos que pasan justamente por mi trabajo, he puesto como una manera, como un caudal de bendición que fluye como por una cañería, o sea, estoy acostumbrado por el lugar que trabajo a flujos que van por cañerías. Entonces, es como que cuando el Eterno nos dice, esto es un mandamiento, esto es una instrucción, pues bueno, Él como que abre la válvula y fluye bendición, fluye de su aporte para con nosotros, ¿no es cierto? Ahora, cuando nosotros no le obedecemos o nos ponemos en contra, por decirlo así, de una mitzvah, de una instrucción, es como que esa válvula se cierra, entonces ya no fluye lo que sería esa bendición. De alguna manera deja de fluir lo que el Eterno tiene para nosotros. Aún más, no lo he puesto acá, pero de alguna manera el Eterno dice que si no haces esto o aquello, fluirá justamente maldición. Pero pongámosle que desde ya no fluya bendición. Si no fluye bendición, el enemigo de las almas se aprovecha y de alguna manera viene todo lo contrario a la bendición. Entonces, la mitzvah, ¿qué hace? Provoca que una válvula se abra y fluya la bendición del Eterno. Si no hay una conexión a través de los mandamientos, de las mitzvahs, para eso están, para que podamos ser bendecidos. Entonces, aquellos que quieren sacar las instrucciones, hay muchos hoy día, ¿no? Hay muchos movimientos que dicen, no, pero eso ya no va, porque bueno, ya saben todo lo que es con respecto a que después de un tiempo, después de la muerte y resurrección de Yeshua, ya todo eso, lo anterior ya no vale. Bueno, entonces nos perdemos digamos, ese caudal de bendición ya no está. Entonces nos quedamos con una parte nada más justamente. Bien. Cuando se hace una acción acorde a la mitzvah, se genera una reacción espiritual también y a menudo también una física. Eso van de la mano. Es decir, cuando hay una acción espiritual en nuestras vidas, hay una acción también en lo físico. Generalmente
eso lo saben hoy día la ciencia, ¿no? Ha determinado que hay muchísimas enfermedades psicofísicas justamente que tienen que ver con el estado espiritual, almático justamente de la persona. Entonces allí aparecen las consecuencias justamente también físicas de un estado espiritual. Entonces, cuando no hay conexión a través de las mismas, también justamente aparecen después enfermedades, circunstancias y todo lo que sabemos. Por eso que la Torá es vida, y cuando por ahí muchas veces sabemos que hay costumbre de personas grandes sobre todo, donde dejan abierta la Biblia en la cabecera de la cama, en algún salmo en particular, Yahweh es mi salvación, nada me faltará, y bueno, están amarillas las hojas en alguna porción, pero están allí y no las usan. Entonces es como aquel que se le da una píldora, un remedio para el médico, ¿no es cierto?, para hacer, y lo dejó en la cabecera, no lo usa, entonces no sirve. Es lo mismo, o sea, la Torá es vida, la mitzvah, los mandamientos, justamente es para cumplir, no es para que estén allí ocupando un lugar. Allí se abre justamente la bendición, allí fluye justamente la bendición del Padre, ¿no? Cuando se hace el bien es la reacción. Cuando se hace el mal, la reacción es el mal. Es un asunto de causa y efecto, también podríamos decir. Cuando los egipcios oprimieron justamente al pueblo hebreo, provocaron una reacción mala que está relatada en todo ese libro del Éxodo, justamente. Vemos como consecuencia de cada plaga o de cada reacción mal, justamente, o de cada opresión, había una reacción por parte del Eterno. Los buenos actos son respondidos con bondad, y los malos actos reciben también una mala respuesta. Y eso en lo natural ocurre. Como justamente cuando alguien viene, le provoca, reacciona, y uno puede contenerse, quizás no siempre es así, pero puede obrar con una mansa respuesta, entonces aquieta justamente el clima. Y es así, una respuesta a una acción buena provoca una reacción buena. Una acción mala provoca una reacción mala. Eso en los órdenes naturales ocurre también en lo espiritual. O sea que si nosotros en lo espiritual, digamos, en la conexión para con el Eterno, obramos de una manera mal, pues también sabemos que la bendición tampoco nos alcanzará. Entonces aquel que no quiera quedarse, o que quiera cerrar el grifo, que quiera cerrar justamente la válvula, bueno, allá ellos que lo cierran. Yo no la quiero cerrar, como yo muchas veces, este ejemplo lo ocupo por ahí muchas veces con personas que están en un ámbito laboral cercano, y justamente les digo, ¿ves ese caño? ¿Ves qué ocurre allí? Corre este producto. Bueno, así es la bendición del Padre, siempre y cuando el que nos provee, o sea, nos conectemos con el que nos provee y hagamos su voluntad, Él proveerá bendición. Vamos a analizar ahora ya los primeros versículos del capítulo 6, como les decía. Tal vez es un repaso para muchos, pero bueno, quise tomarlo así para que quede grabado justamente. El versículo 2 al 9, donde comienza justamente esta porción, justamente Vairá. Elohim habló a Moshe, él le dijo, yo soy Yahweh, el Eterno, ¿no es cierto? Yahweh habló con severidad, porque Moshe mismo había hablado al Eterno en términos también duros un poquito antes, en el capítulo anterior, al decir, ¿se acuerdan cuando él va y hacen algunas cosas y el faraón reacciona? Entonces él dice, ¿por qué has hecho mal a este pueblo? Porque él no entendía los propósitos en su momento. Entonces como que habla duramente ahí el Eterno nuevamente. Y bueno, Moshe no entendía el plan justamente, pero bueno, él reaccionó en su momento. También entonces... Yo me aparecí, el versículo 3 dice, yo me aparecí, y acá donde aparece lo que les decía, lo que es el nombre de esta parashá, ya lo vamos a ver un poquito más de esta parte. Yo me aparecí, me revelé, sería a lo mejor más concretamente, porque está usado, ya vamos a ver el verbo que está usado allí. Yo me revelé a Abraham, a Isaac y a Jacob como El Shaddai, qué palabra preciosa, Shaddai, El Shaddai, ya vamos a ver algo más también, ese poderoso, el proveedor, sustentador, pero con mi nombre, Yahweh, no me di a conocer a ellos. Me tuvo inquietante esto, ¿cómo es que no me di a conocer? No me sonaba muy bien. Después justamente algo que les voy a compartir a posterior, ya van a entender que tiene sentido. Yo me aparecí a Abraham, dice, a Isaac y a Jacob, a los patriarcas, como El Shaddai, pero dice, pero con mi nombre, Yahweh, no me di a conocer a ellos. ¡Wow! Bien, El Shaddai, justamente. Al declarar a Moshe su nombre, Yahweh, el Eterno le quiso decir, yo soy fiel para otorgar
buena recompensa a los que marchan delante de mí, caminan delante de mí. Cuando dice que se apareció como El Shaddai, acá está puesto como Be'el, justamente, Be'el Shaddai, ahí lo pueden leer, lo pueden practicar los que hemos estado en hebreo. Be'el Shaddai, el todo suficiente, quería decirle, yo les hice promesas y con respecto a todas ellas les dije, yo soy Elohim, todo suficiente, El Shaddai. Esa palabra Shaddai también se usa muchas veces cuando la madre amamanta, justamente, que él está proveyendo justamente al niño todo lo que necesita, todo completamente. Él es el proveedor. La madre en ese momento, cuando está amamantando al niño, le está proveyendo del todo. Él es el sustentador, el proveedor. Por eso él es del todo suficiente. El Shaddai, preciosa justamente esa palabra. Este nombre implica la idea de suficiencia absoluta. Es decir, de hacer promesas y cumplirlas. El Eterno es el único que puede prometer y cumplir justamente. Entonces eso es es algo que solamente el Eterno puede hacerlo. Él es justamente el que es suficiente, el todo suficiente, el Shaddai. Veamos esta partecita de acá. Acá no está escrito, fíjense, acá no está escrito, no les di a conocer este nombre, sino no me di a conocer con este nombre, justamente. No es que nunca les haya revelado el nombre, ya que encontramos escrito justamente, encontramos escrito en muchos lugares de Bereshit, justamente, que el Eterno mencionó su nombre. ¿Cómo es que acá le dice, no me di a conocer por mi nombre? Hay algo que no sonaba allí, justamente. Entonces, queriendo decir que su revelación no estuvo definida por la cualidad que este nombre implicaba, que era ese que promete y cumple, todavía no se veía justamente. El Eterno quería decir, yo no era conocido por ellos, a quien estaba hablando, por mi cualidad de fidelidad, justamente, no por el nombre, porque el nombre, el Eterno, el Yud-Hah-Vah-Hei, ya había sido revelado, y a Abraham, por ejemplo, ya había sido revelado, ya le había sido mostrado justamente. Entonces no era que había algo más allí justamente. Veamos un poquito más de lo que le estoy diciendo justamente. Fíjense, acá vamos a ver cómo está escrito cuando decíamos en ese versículo 3 de Bereshit, de Shemot, Éxodo, y ahí lo están viendo al principio, ahí remarcado en amarillo, justamente cuando dice esa palabra que, se traduce va-erá, justamente. Pero la raíz, algo interesante que hemos compartido, habíamos compartido justamente los que hemos transitado por enseñanza de hebreo, y algo que nos llamó la atención y se lo marcábamos al Moreno, ¿cierto, Daniel, al profesor de hebreo, era cómo, y a mí me llamó la atención y me lo ha marcado en muchas partes, ¿no? Cómo en los verbos, en este caso específico, y vamos a ver otros más, también hemos visto otros más, como que hay algo especial, algo que nos está marcando, porque está expresado, ya lo vamos a ver acá, en un futuro. El verbo está escrito en un futuro, pero hay una vav allí y se traduce como en un pasado. Entonces, es extraño. Los mismos moré de hebreo recurren por ahí a literatura especial que solamente es bíblica, ocupado en la escritura bíblica. Entonces el Eterno nos está diciendo algo, como diciendo, yo les estoy marcando escrituralmente de algo que sucede, pero como diciendo, también les dejo lo profético de lo que sucederá, porque está escrito como para el futuro, pero se traduce como en el pasado. Entonces como que están los dos tiempos juntos. Eso no se podría hacer en español, imposible. En cambio en hebreo, acá se puede hacer, porque está escrito, ya lo vamos a ver, de una manera a futuro, pero se lee en pasado. Entonces, claro, a lo mejor a lo mejor me dicen, pero ¿qué está hablando el hermano? O sea, lo que les quiero marcar es que escrituralmente está escrito de una manera haciendo mención a algo que sucederá después, en futuro concretamente, de un verbo en futuro, se revelará concretamente, ya lo vamos a ver, pero por este conversor, esta vav de conversión, justamente habla de lo que del pasado. Entonces, en la gramática hebrea, como he puesto acá, se expresa en futuro, pero en el uso bíblico, la vav actúa convirtiendo el verbo al pasado. Por eso se lee, yo me revelé
justamente como en pasado, yo me mostré, pero queda la acción de yo me revelaré como parte profética. Y esto tengámoslo presente, es interesante. Acá está hablando de que Él se va a mostrar, se va a revelar después. Yo me quedo con la parte profética, a pesar que le está diciendo acá, yo no me revelé de esta manera en cuanto al nombre, sino en cuanto a la acción del Shaddai, del Todopoderoso, todo suficiente. Acorde a la tabla de verbos, ya lo estamos viendo ahí, este verbo usado, Raá, justamente significa ver, que es la raíz justamente de la palabra esta que justamente Vaerá. Acá la ven, Raá es la ubicación número 40 de la tabla justamente de verbos, y ya los voy a marcar. Esto lo estoy poniendo para que sepan nada más de dónde lo estamos sacando. Ahí está marcado en amarillo y ahí recuadrado donde está puesto justamente el verbo como está escrito. Si ustedes comparan lo que está allí en ese recuadro con lo que está puesto en el comienzo de Shemot 3, justamente van a ver que tienen las mismas raíces. O sea que ahí lo ven, la columna que dice que está en futuro, sin embargo se lee en pasado. ¿Ven? ¿Entienden? Eso confunde a veces. Es decir, ¿cómo? Lo que estamos manejando un poquito más en el hebreo en cuanto a tiempos verbales, nos damos cuenta que hay algo raro acá, pero es algo profético. Yo digo siempre, esto no es porque sí. El Eterno nos está diciendo de algo que pasó, de algo que pasará. Hay las dos cosas juntas a través de una sola palabra, de un solo verbo usado de una sola manera. Es así, Daniel, que realmente, ahí tienen si querés. Ahí justamente, bueno, ahí Daniel, ahí te querés usar el micrófono, acá puedes tener uno, mira, creo que acá. Ahí Daniel. Ajá. No, que volviendo a la tablita, ese verbo expresado en pasado es raiti en el hebreo moderno, ¿no es cierto? Y erá, ¿no es cierto? Erá es futuro. Son dos formas. Raiti es aparecí. Uh-huh. Y este es el verbo así. Sí, ra. Y erá es futuro. Uh-huh. Entonces en el hebreo bíblico se le antecede una y dice una vav, dice vaerá. Uh-huh. Entonces ya se transforma en pasado, pero resulta que pasado es raiti. Exactamente. Entonces, lo que queremos marcar, esto no es que digamos que queramos marcar una clase de gramática, pero lo puse como para que supieran de dónde sacamos esto, nada más. De que hay algo que es extraño y algo que es precioso a su vez, que la gramática marca una conjugación de un verbo que se revelará. Bueno, este verbo, roe, de acá sale la palabra roe, el famoso roe pastor que le llaman, ¿no? El que mira, el que observa justamente. Entonces, lo que les quiero marcar, que hay una cuestión acá interesante, que gramaticalmente el Eterno ya nos dice de algo que se estaba marcando en el pasado, pero anunciando a su vez el futuro. Dos cosas juntas. Es una curiosidad, por decirlo así. Gramaticalmente se comprueba que es así. Lo traje como para que tenga sustento justamente, bueno, gramatical o bíblico de alguna manera. Escrituralmente está expresado en lo futuro, digamos, gramaticalmente, modernamente está expresado en futuro, pero en la escritura bíblica es pasado. Es interesante justamente. Bueno, esto es una curiosidad, o una curiosidad que pasa a ser algo profético, porque el Eterno es quien se va a revelar. Y vamos a ver acá que lo que tiene que ver es quién se va a revelar más adelante. Y ahí es donde apuntamos. Y todo esto apunta a que el que se revela, ya lo vamos a ver un poquitito más adelante, unos versos más adelante. ¿Quién se va a revelar? ¿Quién se va a mostrar? ¿Y quién se muestra tiempo después? Yeshua HaMashiach. Y eso es lo interesante, que aquellos que de alguna manera despotrican justamente con el tema de que no, pero que Yeshua no tiene nada que ver con el texto antiguo, ¿no es cierto? Está desde acá, está revelado, está de alguna manera quizás un poco ahí encajado, por decirlo así, en la escritura. Simplemente hay que abrir y mirar un poquito más, pero estaba en Yosef, estaba en Isaac, está metido allí justamente, está justamente Yeshua, es precioso justamente, ya lo vamos a ir viendo. Bien, no sé si me salté, a ver dónde me quedé, me parece que me fui a cualquier lado, vamos a tratar de volver, acá creo que estábamos.
Bien, acá, bien. El versículo 4, hemos leído el versículo 3, vamos al versículo 4. También establecí mi pacto con ellos para darles la tierra de Canaán, tierra de sus peregrinaciones en la cual vivieron. Además, yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes los egipcios, los Mirrayimim, tienen en esclavitud, y yo he recordado mi pacto que ya dio allá a Abraham, ¿no es cierto? Por lo tanto, di a los hijos de Israel: yo soy Yahweh, Yuhebahei, yo los libraré del trabajo gravoso de los egipcios, los rescataré de la opresión de ellos y los redimiré con brazo extendido. Y acá ya aparece este brazo extendido justamente, y con grandes juicios. Ese brazo, el Serúa Netayá, ese brazo es un hebraísmo que habla del Mesías, de Yeshua. Entonces, por eso les decía al principio, es interesante estos detalles, cuando se está marcando por algo especial, algo que sucedió, pero que marca algo que sucederá, nos está diciendo, ya viene aquel que se revelará. Y acá está, dos versículos más adelante, dice justamente que Él rescatará. ¿A quién le va a rescatar? El Yeshua HaMashiach es el que está allí librando, y que nosotros en estos tiempos vamos a ver que es Él quien justamente nos liberta, nos rescata, nos redime, nos saca de la esclavitud del pecado. Él estaba allí justamente. El brazo de Yahweh es una metáfora de su salvación, de su liberación. ¿Quién es la salvación de Yahweh? Yeshua HaMashiach. De modo que los que esperan la salvación también esperarán la Torah, que sale de ese mismo brazo que se dice que es una Serúa Netuyá. Es más, hasta eso se usa hasta en el Pesaj justamente, el Seroá. ¿Han escuchado el Seroá de esa patita que se guarda justamente como tradición? Pero hasta en esa tradición de guardar la patita del cordero justamente, ese hueso, justamente hasta allí el Seroá habla de aquel Mesías Yeshua, que justamente el brazo, el Seroá Netuyá, o brazo extendido en hebreo justamente, es una metáfora del Mesías. ¿Y quién fue sacrificado allí en el Pesaj? En el mismo día que se ha sacrificado el cordero, Yeshua HaMashiach. Entonces ahí estaba el Serúa, bueno, se escribe Serúa, se llaman Seroá justamente, pero estaba, y como tradición, nuestros hermanos de Judá, año a año lo van o lo guardan para dejarlo puesto allí en ese plato que se arman para las especies y las demás cosas que se arman para esa ceremonia, ese ceder justamente de Pesaj. Entonces, todo esto tiene un contexto, por eso es que es importante, mis hermanos, que le demos importancia a todo lo que está escrito en la Torá, a todo como sale, y si le podemos sumar estas cosas, estos detalles gramaticales, mejor todavía. Para muchos decir, pero bueno, pero que diga, que anuncie del pasado al futuro. Bueno, es importante porque acá está anunciando de aquel que vendría, de Yeshua HaMashiach. Entonces, ¿querías marcar algo, Sí. Alejo? Eso puede estar relacionado con en el pueblo hebreo, el Yahweh se escribe con también el Ayod, es un brazo así. Bueno, así, Muy bien. En el paleohebreo. Bien, exactamente. Ese brazo fuerte justamente que rescata también. Eso, bueno, no lo he usado en esta, pero justamente suelo también usar justamente del paleohebreo. Es precioso ese pictográfico, o sea, el pictograma que nos da las letras, que ahora, bueno, pasaron a tener este formato que estamos aprendiendo y que Alejo también está transmitiendo, pero digamos, originalmente, como decía la Bab, era un brazo. Digamos, así se representaba, era un brazo justamente, y como dice justamente, desde el nombre allí estaba marcado también, aquel que los redimirá, aquel que nos salvará. Bien, y es más, habla también con grandes juicios, así como fue en el tiempo del Misrayim, de Egipto. Bueno, ¿qué anuncia ahora que sucederá en los tiempos finales, cuando venga por segunda vez? También va a haber juicio, ya no viene ya como aquel que trae justamente la posibilidad de sumarnos. Ahora hay juicio, vendrá como juicio justamente, y grandes juicios. Es más, el libro que quieren sumarle de Revelaciones también lo anuncia. O sea que bueno, por todos lados, esto es cumplimiento profético, por eso es que es importante. Versículo 7, yo los tomaré como mi pueblo
y yo seré su Elohim. Entonces ustedes conocerán que yo soy Yahweh quien los liberó de la tiranía de los egipcios. Y yo los traeré a la tierra que yo juré dar a Abraham, a Isaac, a Jacob. Yo se las daré como su herencia. Yo, como que firma, yo soy Yahweh. Versículo 9. Moshe dijo esto a los hijos de Israel, pero ellos no querían escucharle porque estaban tan desanimados y la esclavitud de ellos era tan cruel que los limitó a entender justamente. Eso está escrito acá y hemos estudiado y hemos visto cómo la esclavitud, aunque llega hasta estos días, pero la mayoría de la esclavitud, digamos, no física, tiene que ver con una esclavitud de pensamiento, una esclavitud de acción, una esclavitud de limitación, de lo que los limita. Es tremendo. A pesar que, como compartía mi hermano Daniel, hoy día también existe esclavitud física, aunque no lo sepamos, hay esclavitud física, ¿no? Y no es poca tampoco, ¿no? Pero bueno, estamos hablando que en general lo que oprime, que limita a la gran mayoría, es la esclavitud del sistema, justamente. Bien, he puesto esta lámina del proceso de la redención, como que vamos ya entrando en una parte ya un poco profética. La redención y la libertad no se producen en un proceso rápido, sino que constituyen el resultado de distintos hechos que van provocando un cambio en la situación general. No es que como decíamos al principio, podría haber sido de un día para otro, pero no fue así. Eso nos marca también el proceso del cual pasaremos nosotros. Ahora hemos comenzado un proceso de redención. Estamos en un proceso de redención. Por eso que esto, que quizás acelere en un tiempo con mayor, digamos, pronunciación, si lo queremos graficar en una curva parabólica, pero en estos tiempos hemos comenzado a ver cambios. Es más, aquellos que están atentos a los cambios, los que ya venimos con un proceso de cambio ya de varios años, estamos viendo que al principio es así, de alguna manera, y los que están acá me los van a estar de acuerdo seguramente conmigo. Al principio veíamos que era algo muy lento, lo que veníamos viendo, y capaz que pasaban hasta algunos años y no había muchos cambios. Ahora, digamos que prácticamente de un año para otro hay muchos cambios. Y es más, ya me atrevería a decir que ahora prácticamente semestralmente hay muchos cambios justamente. Se están dando muchos cambios, que estamos hablando de esta redención especial. La redención, según vemos en estos versículos, no consiste en un acto único, sino en una serie de etapas que forman un proceso histórico. Aún estando en Egipto, era necesario despertar en el pueblo hebreo el deseo de libertad, luego de que las primeras plagas no lograron ablandar el corazón del faraón, sino que provocaron, en cambio, un aumento de las exigencias respecto al trabajo de los hebreos. ¿Se acuerdan que cada vez les ponía más carga gravosa? Bueno, hay 5 conceptos que expresan la redención, que están ahí en los versículos 6 al 8, ¿no? Primeramente dice, os libraré. Fíjense, me voy a acelerar un poquito porque ya sonó un anuncio ahí de que me tengo que apresurar. Y me pone inquieto, pero quiero llegar. Bueno, os libraré. Dice, y os libraré de los trabajos forzados en Egipto, decía, ¿no? Es uno de los primeros. El primer paso en el proceso de la redención, os libraré de los trabajos forzados en Egipto, constituye el primer anuncio, el de la libertad, el de la salida del exilio. El sufrimiento es el tema general de este versículo. En general ellos sufrían justamente, como sufrimos nosotros cuando estamos en esclavitud. El sufrimiento consiste en el trabajo forzado, en el que los esclavos que lo ejecutan carecen totalmente de valor ante los ojos del amo. Eso, digamos, para el amo es como un número más, por eso que alguien más justamente. La libertad del Eterno, sin embargo, es la liberación de este tipo de sufrimiento. Justamente, cuando Yeshua nos liberta de la esclavitud del pecado, es eso justamente. Ya dejamos de ser esclavo del sistema, esclavo del pecado, nos liberta. Esto quiere decir que para que los hebreos pudieran ser liberados del faraón, Yahweh debía primero liberarlos de su propia esclavitud interna. Por eso que fue demorando una plaga tras otra y tras otras y tras otra. Eso ocurrió en un proceso, en un tiempo, no fue de un día para otro. Tenía que provocarles, sacarles y bueno, aún así vemos que quedó un remanente con mucha persistencia de esclavitud, ¿no? Pero tenía que provocar, es un modelo a lo que sucede hoy día nosotros también. ¿Cuántas personas le hablamos de sistemas religiosos que están allí esclavos de ese engaño y como que, bueno, nos preocupa a veces porque uno les marca circunstancias y
perseveran en eso y quizás les ocurre algo más y bueno, quizás alguna plaga, por decirlo así, y perdura. Hoy día los compartía un hermano algo al respecto y suceden cosas a veces dolorosas en la familia y bueno, y es como que hay una situación allí que se pondera, pero ¿para qué? Para que las personas, para que salgan un poco de la esclavitud, de esa mente esclava justamente. Los años de servidumbre habían dejado a los hebreos tan desesperados y oprimidos que los habían hundido en una terrible resignación, aceptando su situación en que la libertad era de una manera no imaginable para ellos. Ese era el gran problema para ellos. Para ellos no existía libertad, iban a ser esclavos toda la vida. Sin embargo, el Eterno había había previsto otra circunstancia. Algunos de nosotros somos tan tolerantes frente a situaciones intolerables que debiéramos justamente no ser así, que nos convertimos en esclavos tolerantes, ¿entienden? O sea, hay circunstancias, yo no soy de la línea quizás activista en estas cosas, pero cuando tenemos que realmente no ser tolerantes, no tenemos que ser tolerantes, si no nos mantenemos en un sistema justamente de como que nos apacentamos, nos esclavizamos de alguna manera, entonces tenemos que reaccionar muchas veces ante circunstancias que no son justas. Antes de que Yahweh pudiera liberarnos de nuestra Egipto personal, necesitamos expulsar la mentalidad esclava de nuestra mente, justamente. Tenemos que sacar la mente esclava de nosotros, sea lo que sea por cuestiones, digamos, de transgresión, sea lo que sea. Para ser verdaderamente libres, debemos primero quitarnos las cadenas de la servidumbre de nuestra propia mentalidad, justamente. Debemos dejar de aceptar todo lo que tenga que ver con opresión de esclavitud, como puede ser en forma de materialismo, que ya hemos hablado en la parashá anterior, discriminación inclusive, o la mediocridad en general. Esto de la mediocridad lo marqué, lo tenía que haber puesto un poquito más marcado, porque hoy día se da mucho de esto. Bueno, pero si es lo mismo, de esta manera o de la otra, es lo mismo. El Señor sabe mi corazón. Cuando son cosas que tienen que ver con las cosas que para el Eterno, y la mediocridad se marca. Lamentablemente, yo a veces me pongo un poco inquieto al respecto, ¿no? Mi esposa lo sabe. Entonces, de que la mediocridad justamente no tiene que estar. Tenemos que sacar esa esclavitud de la mediocridad en nuestras vidas. Eso es un sistema de esclavitud, justamente. Todo tiene que ser con excelencia. A veces justamente esto nos trae problemas. Bueno, pero tenemos que apuntar a eso. Es una forma justamente de esclavitud, como son el materialismo también. El primer paso a nuestro propio éxodo personal es bajar nuestro propio nivel de tolerancia y salir de la prisión de la paciencia a un sistema opresor como el que vivimos en esta sociedad actual, justamente. Vamos a ver si llegamos a los otros 4 puntos más que nos queda. Os salvaré, el otro punto, es que hablábamos en ese versículo, también el 6, os salvaré. Y os salvaré de la servidumbre, decía justamente. A pesar de que el trabajo es un valor en sí mismo, ¿no es cierto? El trabajo en sí, los egipcios hacían uso de él para crear de este modo la división de los hombres en esclavos y señores. O sea, estaban los que, es más, habían puesto como supervisor a los mismos, aparte de los egipcios, ¿no? Entonces, para marcar esa división de aquellos que eran esclavos y de aquellos que eran señores. La redención de Egipto anuló de una vez y para siempre esta división artificial de los seres humanos. El ser humano fue el que creó la división de los esclavos, de los sirvientes, digamos así, y de los amos, ¿no? En realidad, el Eterno dijo: somos todos iguales, a imagen de Él los creó. Esta era la resolución del Eterno, que declara por primera vez que todos los hombres son iguales y que todos ellos fueron creados a su imagen. Desde allí justamente se habla de que todos los hombres somos iguales. No es que movimientos hoy modernos hacen mención de eso. Ya de ese tiempo el Eterno dijo: para mí son todos iguales, justamente. Os redimiré, justamente. ¿Qué dice en cuanto al tercer punto? Os redimiré. Y os redimiré con brazo extendido, lo que marcamos recién, y con grandes castigos. El brazo de Yahweh es una metáfora, como dijimos recién, de su salvación, de su liberación. ¿Quién es la salvación de Yahweh? Yeshua mismo. Se dice que es, ya lo marcamos, esto, perdón, ya habíamos dicho, la 0A justamente. Vamos a pasar al otro punto. Si hay un ruido de fondo, para los que están en grabación, seguramente lo van a notar. Es porque tenemos un diluvio acá, hay lluvia por
por demás. Pero bueno, esperemos que se pueda escuchar lo que hablamos justamente, pero hay una lluvia tremenda. Bueno, os redimiré justamente, os tomaré, decíamos justamente, y vamos a ver qué decimos al respecto. Os tomaré como pueblo mío. La redención constituyó la base de la creación del pueblo hebreo. La redención de Egipto no marcaba el fin de un exilio cualquiera, sino que el fin de este exilio determinaba el nacimiento de un pueblo. Cuando al principio comenzamos con Shemot, lo primero que les dije justamente, que este libro, el libro de Shemot, habla de ¿qué? De un pueblo naciente, de la formación de un pueblo. A diferencia de Bereshit, donde había personalidades. Estaba Abraham, estaba Isaac, estaba Jacob, estuvo Yosef. Bueno, eran personalidades que tienen un propósito por el cual estaban. Pero en general, ahora, en el libro de Shemot, empieza a verse un pueblo. Y de alguna manera ya nos marca la liberación de un pueblo, y así como nos marca para estos tiempos la liberación de su pueblo, que hoy día está entre las naciones, de los cuales nosotros somos parte de ese pueblo, de los cuales nos quiere y nos está librando. Por eso es en un proceso, no de un día para otro. Por eso que justamente cuando van sumándose hermanos que vienen de un sistema religioso de engaño, no le decimos de un día para otro, tenés que hacer esto, ponerte aquello, a esto, aquello. No, saben muy bien, testigos son los que estamos hoy aquí, que no hacemos eso, y les decimos, no hagas esto hasta que no estés convencido, no hagas aquello, no te pongas aquello. Es un proceso, justamente. Aconsejamos, sí, bueno, trata de no comer esto porque el Eterno te dice que no coma, no te vaya bien. Trata de aquello dejarlo porque el Eterno te dice que no lo hagas porque no te va a ir mal. Apartar el Shabbat porque el Eterno te dice que hay promesa. Participemos de las Moedim. Bueno, por supuesto que hay un proceso. Y bueno, hay quienes lo entienden y lo empiezan, y hay quienes quieren hacerlo todo juntos. Bueno, bienvenido, pero hay un proceso. ¿El modelo cuál es? Que hay un proceso en el cual estamos justamente cada uno de nosotros. Entonces decíamos que la redención de Egipto no marcaba el fin de un exilio cualquiera, sino que el fin de este exilio determinaba el nacimiento de un pueblo, según había sido establecido en la promesa de Yahweh a Abraham. La salida del exilio y la salvación de sus peligros tenían por objeto acercar al pueblo hebreo a su Creador, con el fin de que se convirtiera en el pueblo que recibiría después la Torá, quien nos iba a justamente a instruir, a guiar, como nos pasa a nosotros. Esto es un modelo, por eso le decimos. Somos libertados, somos redimidos a través de la sangre de Yeshua HaMashiach, y después se nos da la Torá, los mandamientos para hacer. Es lo mismo, es el mismo proceso justamente. Es lo que tenemos que hacer. El proceso que de la redención del pueblo hebreo estaba allí desde Misrayim, de Egipto justamente. Y por último, el quinto punto, os llevaré justamente. ¿Qué dice este punto? Como resumen, os llevaré a la tierra que juré dar a Abraham, a Isaac y a Jacob. Luego de los primeros 4 pasos se produce este paso, el paso final, la redención del pueblo. No podía tener efecto en el desierto, sino para que la redención es necesaria una tierra justamente, un lugar donde llegar justamente. Y en este caso se trata de Eretz o Eretz Israel. En la escritura cada vez que encuentre la palabra Eretz es Israel, aunque se pueda traducir como tierra, pero cada vez que está Eretz justamente es Israel justamente. La tierra en la que el pueblo liberado habría de vivir de acuerdo a la Torá. Más allá que digan, bueno, pero que allá ahora no. Pero esa es la consigna, que en la tierra de Israel se viva bajo la Torá, que el Eterno justamente nos ha marcado para hacer. Por ello se produce el anuncio final, os llevaré a la tierra que juré dar a Abraham, Isaac y Jacob. Parecería que los pasos de esta redención no son únicos y propios de la salida de Egipto, sino que se produjeron en forma semejante también en otras situaciones relacionadas con la redención de Israel. Si analizamos, por ejemplo, el Holocausto, veremos que también después de esta tragedia se produjo un proceso de os sacaré, os salvaré, os redimiré, os consideraré, os llevaré, y así fue. Si uno ve historia, así fue también. Es un proceso que se repitió. Y más, después de un día para otro se volvió a crear justamente el Estado de Israel. Bueno, es precioso todo esto, ¿no? Estos versículos contienen el pacto del Eterno con Israel, pacto de la liberación del pueblo, el pacto de la Torá, que es precioso como instrucción, el pacto de la tierra prometida de Israel. Los 3 elementos del pacto constituyen a su vez 3 etapas. La salida de Egipto, este es un resumen, la entrega de la Torá, ya lo vamos a ver,
no hoy, la llegada a Eretz Israel es precioso. Son 3 pautas justamente. Así también es el proceso de redención del hombre. Y acá ya vamos entrando a lo personal. Salida del pecado, a través de Yeshua HaMashiach, recibir la Torá como instrucción para hacer, no para dejarla guardada, y entrada en la tierra prometida por medio de Yeshua HaMashiach, quien nos redime con sangre derramada en el madero, como fue allí en el Gólgota. Y ya, total, ya estamos pasados, pasémonos un poquito más, el proceso de la redención como parte de las Moedim. Con relación con cada uno de los elementos del pacto tenemos una relación profética con 3 fiestas solemnes justamente, que son Pesach, Shavuot y Sukkot. Pesach en relación con la salida de Egipto, que ya eso lo hemos marcado cada vez que pasamos, ya falta poco. Cada vez que lleguemos a Pesach, vamos a hablar justamente otra vez de qué significa salida de Egipto, salida del pecado, en relación con la entrega de la Torá, Shavuot, y con Sukkot, en la redención, en la entrada a Eretz Israel. Precioso, las Moedim, las fiestas solemnes hablan de lo mismo. Lo importante de la salida de Egipto consiste en que no se trató de un hecho histórico aislado, sino que se trataba del primer paso en la vida de un pueblo, ahí lo estoy viendo, pueblo. Un paso especial en una cadena histórica que habría de consolidar al pueblo hebreo. El plan del Eterno comenzó con la salida de Egipto y finalizó con la entrada en Eretz Israel. Y bueno, acá puse al final la reflexión justamente que tiene que ver con esa primera plaga, pero la puedo mencionar. Es simplemente mencionar que la Torá, el agua justamente, lo primero que fue, la plaga que atacó fue a la Torá, para que justamente nos muestre que el agua es el símbolo de la Torá, y el Eterno no quiere contaminantes justamente, el Eterno quiere que el agua, la Torá, no se contamine. Por eso que fue la primera que allí que tenemos que prestar atención justamente, para que después, como he puesto acá al final, busquemos la Torá en su estado más puro y cristalino y bebamos de ella para crecer como individuos y como comunidad. Por eso que en esta asamblea van a escuchar hablar mucho de emuná, que es creerle al Eterno, creer, confiar y obedecer, a través de lo que nos dejó escrito en su bendita Torá. La Torá lo que nos va a marcar el camino, el proceso justamente. Por eso que siempre vamos a estar hablando y nos vas a escuchar hablar de lo que es, Torá válido, por decirlo de alguna manera. Lo estoy inventando ese término, no sé si es así, pero bueno, para decir, si es validado por la Torá, eso es importante. Todo lo que digamos, lo validemos con la Torá, porque es importante. Eso nos va a llevar a qué son las cosas que podemos hacer y aquellas que no podemos hacer. Eso es importante. Entonces, como dice acá, hemos puesto, busquemos la Torá en su estado más puro, justamente, que no se contamine, que no lleguemos a ese proceso como muchos hoy día. Hay muchos que ni siquiera lo contaminan, hay muchos que ni siquiera, es más, hasta lo sacan directamente, ya ni siquiera. Y si no tenemos agua, el agua, el otro día, veía justamente, últimamente hemos estado viendo una serie de estos, esta serie que hablan de, ¿cómo se llama, Ezequiel? Los que, de sobrevivencia, ¿no? No me acuerdo cómo se llaman, ¿no? Entonces, claro, y ahí decía, y es cierto, ¿no? El hombre puede pasar bastante tiempo, me llamó la atención, sin comer, pero sin agua no. El agua es vital. Por eso que la Torá es símbolo, o el agua es símbolo de la Torá. Porque no podemos estar sin la Torá, no podemos estar sin agua, justamente. Es fundamental el agua, la Torá. Por eso que tenemos que tener presente de siempre estudiar, no solamente estudiar, conocer, y no solamente conocer, hacer que llegue a nuestro corazón, hacer la circuncisión justamente del corazón, que sacar aquello que nos limita, no excluyendo la circuncisión justamente en lo natural, pero siempre lo que hace a la circuncisión de aquello que limita nuestra vida debe ser sacado. La Torá nos va a marcar qué debemos de hacer. Así que bueno, un día quizás sobre